Hermanos, aquí estamos en Maranata. eh, Hoy domingo 4 de abril del 2021, son las 3 de la tarde en punto. Estamos aquí para transmitir la palabra de Dios a través de las redes sociales, por Facebook y por YouTube. Están invitados cada domingo a las 3 de la tarde a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús. Aquí lo importante no es la persona que lo dice, sino de dónde viene. O sea, esta palabra es la palabra de nuestro Señor Jesús. Sabemos que la Biblia solamente habla de un ser maravilloso llamado Jesús, que es Dios, es nuestro Dios, es el creador de todo lo que existe. Y no lo digo yo, lo dice el libro de Juan. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Sin nada de lo que, sin él, nada de lo que existe pudiera haber sido hecho, porque él lo hizo. Amén. A grandes rasgos, parafraseándolo, lo dice claramente que nada más hay un Dios y es el verbo, y el verbo es Dios. Y al Señor Jesús se le conoce como el verbo. Solamente existe un nombre dado al hombre para salvación, y es el nombre de mi Señor Jesús. En Apocalipsis dice claramente el Señor, Apocalipsis 22 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Amén. Gloria a mi Señor Jesús. Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema maravilloso, porque es un tema que es algo que el ser humano busca, siempre lo busca, no importa en qué concepto de su vida tenga, qué concepto tenga en su vida de Dios. Algunos tienen un Dios, otros tienen dos, otros tienen tres, algunos tienen una dualidad, como el zoroastrianismo, que dice que es un solo Dios, que tiene lo bueno y lo malo. En fin, tantas cosas que se dicen los pueblos mesoamericanos tienen otro concepto de Dios. O sea, todas las culturas tienen un concepto de que es Dios, pero ellos buscan siempre en Dios, en ese Dios que tiene diferentes nombres, diferentes formas de presentarse ante esos pueblos. Surgen las teogonías, los diferentes tipos de culturas, las diferentes formas de adorar a Dios, a su Dios. Y sabemos que muchos de esos dioses son falsos, muchos. Nada más existe uno, que se llama Jesús, el único Dios que existe. Amén. Vamos más adelante, van a ver un versículo de Deuteronomio donde él dice quién es él, y que solamente hay un Dios, no hay más Dios, solamente un Dios. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es la sanidad, y sabemos que ahora, con la pandemia que hay en el mundo entero desde marzo del año pasado, pues ha habido muertes y muertes y muertes, muchas muertes en el mundo. Y esta pandemia no es otra cosa que, para mí, como desde mi personalmente, yo pienso que es una pandemia que tiene que ver mucho Dios. Pueden decir lo que gusten, yo es un pensamiento personal, respeto sus conceptos de lo que es esto, pero las pandemias siempre ha habido. Esta es una pandemia horrible, y recordemos todo lo que sucedió en la Edad Media, y ahora que está tan adelantada la sociedad, las sociedades modernas, es muy complicado pensar que tengamos una pandemia tan horrible, y ahí está. ¿Por qué? Porque el mundo está deteriorándose en todas las áreas de su vida. Todas las sociedades están autodestruyéndose, con drogas, con guerras sin sentido, guerras armamentistas, porque la finalidad es vender sus armas. O sea, la avaricia del hombre
es lo que propicia la mayoría de las muertes. Eso es lo más seguro. O sea, cualquier pandemia no mata tanta gente como una guerra. Y lo ven tan natural la guerra y ahora cuando hay una pandemia sí, porque saben que ahí sí a todos les puede dar, ¿no? O sea, no importa si tú eres rico, si eres pobre, pero precisamente ahí está esto, lo interesante de todo esto. Vamos a ver todo esto en un momento dado, no falta mucho, unos minutos más vamos a ver esto. La sanidad es algo que el ser humano busca. Nosotros cuando estudiamos medicina pensamos que pues vamos a sanar a la gente, que vamos a hacer todo lo posible por aprender métodos para sanarlos. Unos compañeros estudian una cosa, otros otra, pero siempre van encaminados a buscar la sanidad del ser humano. Sabemos que la sanidad es un bien que muy difícilmente se encuentra al 100%. Recordamos que se decía cuando yo estaba en la universidad que el estado de salud, de bienestar, era un estado casi utópico, casi fantasioso, porque nadie puede estar en completa sanidad. ¿Por qué? Porque puede tener una enfermedad mental, psicológica, un problema social, en fin, no nada más orgánico, sino también mental, social, para estar en un completo equilibrio, que es lo que implica ser sano según la Organización Mundial de la Salud de ese tiempo. Quién sabe si ya le cambiaron, pues, todo puede pasar, el concepto, ¿no? Pero en realidad es complicadísimo pensar que haya alguien completamente sano. De verdad es muy complicado pensarlo, después del concepto que tienen de la sanidad. Vamos a entender que el único que nos puede sanar es nuestro Señor Jesús, solamente Él, porque Él con el simple hecho de desearlo, no necesita ni tocarnos, con el simple hecho de desearlo donde quiera que está Él, porque Él está en todos lados, Él hace la sanidad o no la hace. Lo dice Él claramente en la Biblia, no es palabra de nosotros, porque nosotros tenemos, cuando estamos estudiando medicina, choca mucho el concepto humano de lo que es el concepto divino, de lo que es la sanidad y cómo se logran los objetivos de sanidad de una forma o de otra. Amén. Vamos a empezar este tema. Después de haberlos saludados a todos ustedes, a los que están viendo por primera vez, vamos a hablar de la Biblia. Lo que yo hablé ahorita son conceptos míos, pero es importante que sepan que todos esos conceptos humanos se han caído en mi mente, en mi corazón, porque yo sé que mi Señor es el único que nos puede sanar, pero tenemos que ser, como dice Él, obedientes a su bendita palabra. Vamos a ir a Éxodo 15, 23 al 26, hermanos. Dice, después de deambular 3 días en el desierto, el pueblo de Israel, guiados por Moisés, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés como siempre lo tenían hecho, siempre lo hacían, y dijo, ¿qué hemos de beber? Le preguntaron a Moisés, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Siempre lo estaba probando, ver cómo eran, cómo respondían a los problemas. Y siempre le fallaban. El 26, y dijo, si oyeres atentamente, aquí está lo que él les dice claramente. Fíjense bien, hermanos. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
Oír es obedecer. Acuérdense que hace unas prédicas atrás hablé que el Shema de Israel es oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Nada más hay un solo Dios, se llama Jehová en ese tiempo. Y desde que llegó el Señor Jesús, pues ya llegó el nombre verdadero de Dios, que es Jesús. Es el que viene en la Biblia y es el único que lo dice el Señor al final en Apocalipsis. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír atentamente es obedecer lo que dice el Señor, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, ¿qué quiere decir? Hay que oír y hacer. Y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién es el sanador de nosotros? De los cristianos, nuestro Señor Jesús, Dios. Amén. ¿Quién es el sanador de nosotros? Hay que decirlo convencidos, hermanos. El Señor puso cada vez más y más elementos al hombre para que se sanara. Recordemos que se fueron descubriendo y descubriendo cosas, pero ¿quién ponía la mano de los hombres esos elementos para poder progresar en la forma de sanar a la gente? Pues el Señor. Así pensamos los cristianos. Son regalos de Dios. Toda la tecnología es regalo de Dios. Amén. Aquí lo que es importante entender, porque dice el Señor ahí en Éxodo 15, 26, dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. De ahí nos vamos a Deuteronomio 23, 9 al 14, hermanos. A ver, Deuteronomio, estamos en el Antiguo Testamento. Dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará a él. O sea, tiene que estar limpio físicamente. Amén. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Está todo un día fuera. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Fíjese bien lo que es el Señor. Dice, ¿por qué ese pueblo no se enfermaba tan seguido como los demás? Porque el mismo Dios se encargaba de su sanidad. Y cuando estuvieres allí afuera, acabarás con ella, con la estaca, aparte de sus armas, lo tiene que como parte de su armamento. Y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Les hacía que hicieran un hoyito y ahí defecaran y taparan el excremento. Es bíblico 100%. O sea, el Señor se fijaba en todo eso. Los judíos lavan sus cosas todo el tiempo, muchas veces. Son extremadamente limpios porque así lo dice la Biblia. La limpieza es parte del Señor, es la enseñanza de Dios a su pueblo. O sea, tenía que cubrir el excremento después de haber hecho el hoyo, con la estaca y hacer del baño su excremento y lo tapaba con tierra, ¿de acuerdo? 14. Porque Jehová tu Dios, esto es muy importante. ¿Quién siempre estaba junto a ellos? Siempre andaba entre ellos. Jehová. Como un espíritu. Siempre estaba ahí. Recordamos que cuando él era de día, estaba como una nube arriba de su pueblo. Y cuando era de noche, como una columna de fuego. Amén. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, dice el 14, 23:14 de Deuteronomio. Dice, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. O sea, el Señor los protegía. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. O sea, el Señor detesta lo sucio, detesta lo que está mal, lo que no es, lo que está limpio ayuda a la santidad.
No digo te vuelvas santo, ser limpio, pero te ayuda mucho, porque ves que Dios puede estar ahí en tu casa. Si tú tienes un tiradero en tu casa, yo más quiero que te des cuenta en este versículo 14, que donde dice el Señor lo que claramente se entiende por qué le gusta la limpieza como un principio de sanidad y un principio también de santidad. Amén, hermanos. Vamos a repetirlo: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, dice, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda. La inmundicia es la suciedad, y se vuelva en pos de ti. Yo recuerdo cuando era yo chamaco, mi mamá en la noche, porque pues tenemos un cuarto grandotote, y ahí nos servía de todo, teníamos cocina, baño, todo estaba ahí, pero todo, claro, todo apartado, ¿no? Pero un cuarto grandísimo. Teníamos un taller ahí para trabajar, y mi mamá en la noche siempre estaba barriendo, siempre barría, sacaba la basura, la acomodaba en un botecito y todo, siempre que antes de acostarse, limpiaba todo, porque pues trabajamos en el día, toda la familia trabajamos en el trabajo de mi papá, y, y una vez nos dijo, yo una vez le pregunté, mamá, ¿y por qué barres en la noche? Dice, mira, a mí mi mamá me decía esto, que el demonio está donde está la basura. Y dice, yo no quiero que esté el demonio dentro de mi casa. Entonces barría y decía que el demonio podría estar hasta donde llegaba la basura, ahí llegaba el demonio. Y ella dejaba la basura lejos de la entrada de nuestra casa. Pero siempre estaba todo limpio. Eso era lo que le había enseñado su madre a mi madre. O sea, un principio judío. Lo dice claramente así, ¿de acuerdo, hermanos? Nos vamos de ahí a Deuteronomio 32, 39. Acuérdense de lo que les dije al inicio de esto. Este es el Señor Jehová hablando. Fíjense bien. Ved ahora que yo soy, dice él, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Amén. Jehová, Yahvé, Jesús. Es el mismo. Nada más hay un Dios. Entonces, ¿aquí qué se entiende de esto, hermanos? Es muy importante entender esto, hermanos, que el Señor lo dice claramente. Mucha gente que dice, no, es que Dios no castiga, Dios es amoroso. Sí, Dios te ama, pero si desobedeces te puede castigar, incluso te puede matar. Amén. Aquí lo dice claramente el Señor. Ved ahora, no lo van a poner, voy a nada más a leerlo acá en mi texto. Dice, ved ahora que yo soy, dice, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, dice el Señor. ¿Quién es el que hace morir? Dios. Y yo hago vivir, dice el Señor. Veo muchos ejemplos de cómo hace vivir a la gente que está muriendo. Cuando él se encuentra con un féretro que llevan cargando a un muerto, y él ve a la madre del muerto, era un joven, y se acerca y hace que ese muchacho recobre la vida. El Señor Jesús. Amén. También cuando Elías y Eliseo, con sus oraciones en el Señor, se acostaban sobre el muerto, y se levantaba, ¿no? Hay muchos ejemplos de esos en la Biblia. Eliseo, Elías, el Señor Jesús, todo. Ahí se ve el poder de Dios para la vida y la muerte. En este caso la vida, ¿no? Pero ahí lo dice claro el Señor. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, dice. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No, nadie más poderoso que Dios. Por eso el Señor les decía a las personas que siempre estaban renegando de Moisés, les decía claramente que obedecieran para ser sanos. Amén, hermanos. De ahí nos vamos a Job 1, del 6 al 12.
Aquí vamos a ver un episodio muy interesante. Job, todos oímos hablar de Job. Job es un hombre que aparece en la Biblia, un hombre santo, un hombre que estaba en un concepto maravilloso Dios tenía de él, porque era un hombre que, lo dice él claramente, él buscaba la santidad y agradar siempre a Dios. Y lo probó Dios ahí. Vamos a leer Job 1 del 6 al 12. Un día, el 6 dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o sea, todos los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Acuérdense que el único que puede estar en todo sitio, en todo lugar, al mismo tiempo es el Señor Jesús, nadie más, solamente Dios. Y Satanás es un ser poderosísimo, porque así lo hizo Dios, y los dones que da Dios no los quita. Entonces Satanás, hasta que se acabe su tiempo, él va a ser poderoso. Y él es un espíritu poderoso y anda por todo el mundo haciendo maldades, destruyendo cosas. Pero para eso lo puso Dios ahí. Amén. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. El 8 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Fíjense, para tener ese concepto de Job, cómo lo veía Dios a Job. Varón perfecto y recto, dice ahí la palabra. Temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Así era el concepto que tenía Dios de Job. Respondiendo Satanás en el número 9 dice a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ya está diciéndole que por algo él no hace nada malo, ¿no? Porque le tiene miedo a Dios, temor a Dios. ¿No le has cercado alrededor a él? O sea que lo estaba cercando, tenía un cerco de protección de Dios. Y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es un hombre sumamente rico. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, ya está retando a Dios que le quite la protección. Amén. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, le dio permiso Dios a Satanás de atacar a Job. ¿Ven? ¿Quién es el que hace todo? Jehová, Jesús. Es el mismo Dios. No cambia, es el mismo. Entonces ahí vemos claramente cómo el Señor, córtale. Vemos claramente cómo el Señor es el que hace todo. Porque si no, sin permiso de Dios, no, el Satanás no puede hacer nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Ni Satanás, ni Abadón, que es el ángel de la muerte, que es el que está trabajando ahorita, ¿eh? El ángel de la muerte, Abadón, es el que penetró y mató a los primogénitos de Egipto, el ángel de la muerte. Pero ahora está a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la maldad está en todo el mundo. Y el Señor está dejando que haga eso el Abadón. Abadón se llama, el ángel de la muerte. No se puede entender que hay gente que dice, no, pues yo no salgo de mi casa, doctor, pero pues, ¿cómo la ves? Salí positivo, pues es que
Pues ni modo que me ponga a explicarle, ¿no? De cómo es esto, ¿no? Es complicado porque mucha gente no piensa igual que nosotros, no cree lo mismo que nosotros, entonces yo tengo el concepto que es una cuestión de espiritual y que hay un permiso de Dios para el ángel de la muerte que está atacando para que la gente vea esto y voltee sus ojos a él, porque la gente sigue viviendo su vida apegada al mundo. Les preocupa más su trabajo que el Señor. Vamos a ver, Mateo 18, 32 al 35, dice la palabra de Dios. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No lo debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahí vamos a tratar de explicar esto. Había un hombre que le debía a su patrón, un ser muy poderoso, le debía mucho dinero, debía según dice en la Biblia, talentos de oro. Eran miles de dólares actuales. Y se puso a llorarle al patrón porque le decía, me tienes que pagar, y él estaba enojado, el patrón, con él, y él estuvo rogándole que por favor tuviera misericordia de él, y el patrón se conmovió y lo perdonó. Pero después este hombre tenía otro hombre que le debía a él, y era cualquier cosa en relación a lo que le habían perdonado, no era casi nada. Y por eso el patrón le dice, o sea, supo que no lo había perdonado y lo metió a la cárcel a la persona que le debía a él, siendo que su patrón le había perdonado la deuda enorme que había tenido. Y entonces le recordó aquí en el 32, dice, entonces llamándole su señor, al que le había perdonado la deuda enorme, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, una deuda impresionante, porque ahí lo dice la Biblia, en talentos de oro. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, o sea, tuvo misericordia de él, amén. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? O sea, era una persona que le debía, era casi igual que él, o sea, menos y con menos capacidad económica, pero era un mínimo lo que le debía. Como yo tuve misericordia de ti, le dice, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Seguramente ya no iba a salir, porque una droga impresionante, una deuda impresionante. Aquí le decimos droga en México. Droga, deuda es lo mismo, por si no lo saben en otro país. Y luego dice el 35, así también mi Padre Celestial, lo dice el evangelista Mateo, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es que hay que traspolarlo a lo que es la realidad de un cristiano. Nosotros realmente empezamos a ver frutos de arrepentimiento, frutos del fruto del Espíritu, cuando empezamos a ser misericordiosos. Es un dato de que estamos ya caminando en el camino correcto del Señor. Hay personas que siguen siendo igual, que siguen tratando mal a sus empleados, que no les pagan bien y se dicen cristianos. Amén. ¿Realmente serán cristianos, hermanos? Tienen una empresa, tienen varios negocios y tratan a los empleados igual que siempre, no han cambiado nada. Dice, yo soy cristiano, hermano. Ah, bueno, sí. Y uno dice, bueno, pues vive engañado este hermano, porque pues la verdad conoce uno de los empleados y los empleados todos hablan lo mismo que siempre han hablado de él o de ella. No puedo decir nombres, pero yo lo conozco a estas personas y son iguales, o sea, no cambian, o sea,
¿Dónde está el cristianismo? En decir que es usted cristiano, en decir que ya aprendió la Biblia, que ya se la sabe, que ya puede hablar de la Biblia en varios textos y todo eso. ¿Eso es ser cristiano? Ser cristiano lo dice el Señor que tiene que mostrar misericordia, como le dice el patrón a su empleado, ¿no? Que le perdonó una deuda tremenda, ¿no? De miles de dólares, porque es lo que dice la Biblia, según la traducción que se ha hecho. Y no perdonó una deuda pequeña, es de estas personas que porque se rompió algo, se lo cobran al empleado. Y eso no cambia. No, es que eso es legal. Pues legal, pero es injusto, ¿no? Porque pues, hay cosas que se rompen en el trabajo y se los cobran. Terrible, ¿no? Y si falta algo, pues también, entonces salen, de por sí pagan poco y luego les quita todo eso cada semana, pues la gente se aburre y se va. Sí se entiende, ¿no? La misericordia se muestra en todo momento y en todo lugar. Y es un dato de que usted ya está progresando como cristiano, que ya está realmente entendiendo qué es lo que quiere Dios. Y cómo, si no perdona usted las ofensas de sus hermanos, que a veces no son monetarias, nada más son de tipo, pues, conductual, o sea, que una conducta, pues, que tuvo con usted y no le perdona que no le haya saludado, no le perdona que no lo haya invitado, o sea, cosas que no tienen mayor importancia, y no lo perdona. Si no perdona eso, ¿usted cree que Dios no se molesta con usted? Claro que sí, porque Él nos perdona todo lo que hemos hecho nos perdona. Es maravilloso Dios por nosotros, porque Él sí es misericordioso, Él sí que es amoroso, y nosotros realmente es lo que menos tenemos como comunidad cristiana, entre comillas. Isaías 1, 4 al 6. A ver, vamos a leer, esto es muy interesante. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Eh? Esto sucedía 800 a 1000 años antes de que viniera el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Fíjese nada más. Dice tan claramente que la gente estaba sin Dios, ya no seguían al Señor. Ya habían pasado el éxodo, ya habían tenido sus ciudades, ya tenían sus ciudades en donde el Señor los puso, y no cambió nada con ellos, seguían siendo igual o peor cada vez. Dice: oh gente pecadora, lo dice Isaías, el profeta, dice: pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo vemos la sociedad actual, hermanos? Vemos gente que destroza a sus consiervos, a sus congéneres, matan a las personas como si fueran reses, las queman, las disuelven en ácido, las desaparecen. Es impresionante esto. Si esa gente era pecadora, no creo que andemos muy lejos de eso, ¿eh? Andamos más allá de eso, porque esa sociedad está perdida, la mayoría. Por eso el Señor quiere que venga mucha gente a su grey, que se venga mucha gente a escuchar la palabra y que entienda que no tiene que echarse hacia atrás, sino más bien hacia adelante, pero en Cristo Jesús, que Cristo sea el que lo guíe en el camino de la verdad, porque nada más hay una verdad, la verdad de Cristo. Amén. Fíjese, 800 a 1000 años antes de Cristo vivió Isaías y ya estaba así la cosa. El 5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Como que les gusta que los castigue Dios, o realmente ni cuenta se dan. Todavía os rebelaréis, dice el Señor.
toda cabeza esté enferma y todo corazón doliente. Dice el 6, desde la planta del pie es el diagnóstico que tiene Isaías de la gente de ese tiempo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, tienen heridas tan profundas de la sociedad de esa gente que ya desprecia a la sociedad, la quiere destruir. Eso no es de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los domina el odio. Los domina el odio. Y Dios no es odio, Dios es amor. ¿Y saben quién está con ellos? El Satanás, haciendo maldad. Amén. De ahí nos vamos a Éxodo 12:11. Fíjese, aquí habla de cuando iba a entrar en la Pascua, Abadón, como el ángel de la muerte para matar a los primogénitos de los hijos de Egipto. Y ahí habla de cómo él les dijo que tenían que comer un cordero y que con la sangre tenían que poner los dinteles de sus puertas, o sea, en el marco de la puerta, para que lo viera el ángel de la muerte y no entrara ahí. Amén, hermanos. Y dice cómo tenían que estar ellos cuando comieran eso. Dice Éxodo 12:11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, o sea, bien vestidos, bien calzados, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua, es la Pascua de Jehová. O sea, el Señor estaba haciéndoles una referencia, una separación de los que estaban frente de ellos como pueblo de Dios. Y obedeciendo a la palabra iban a tener sanidad, no los iba a atacar el ángel de la muerte. Aquí esto a mí me llamó mucho la atención. Tiene desde que empezó la pandemia, yo he estado pensando que debemos de hablar del Señor en cómo Él protege a su pueblo. Algunos nos dio COVID, otros han muerto. Hay personas que dicen, pero si era un pastor y era buena gente. Mire, le voy a decir una cosa, hermano, con todo respeto, ¿no? Nosotros no somos quien para valorar y evaluar a una persona, sea quien sea un pastor, sea un obispo, sea quien sea. El único que lo conoce a ese hermano es Dios. Nadie más. Porque Él conoce hasta al último segundo de su vida lo que ha hecho ese hermano. Y si murió, pues cosa de Dios. ¿Lo dice Él o lo digo yo? Ahí lo dice claramente. ¿Quién es el que hace vivir? ¿Quién es el que hace morir? Es Dios mismo. Y yo no puedo hablar de alguien que se murió y ponerme a llorar y decirle, simplemente decirle al Señor que se haga su santa voluntad de Dios, porque Él es el que sabe por qué se lleva a la gente. No puedo emitir unos juicios de valor si alguien murió o está vivo. ¿Por qué? Porque el único que sabe por qué se muere la gente es Dios, porque Él es el que hace y deshace. Lo dice claramente ahí en el versículo que leímos, ¿de acuerdo? O sea, no hay otra. Pero sí mucha gente que está viva y pues Dios tiene un propósito, si lo tiene vivo. Hay personas que van a consulta al consultorio donde estoy yo, que tienen más de 80 años, cerca de 90, y están ellos, ya se vacunaron y se ven bien. ¿Cómo es esa persona? Pues quién sabe, ¿no? No sabemos, o sea, no podemos emitir juicios de nadie.
ni de uno ni de otro, ni de la iglesia, ni de cristianos, ni evangélicos, ni nada. O sea, Dios sabe todo. Y pues ojalá y esté bien con Dios, porque al final de cuentas el que va a evaluarlos en el tribunal de Cristo es el Señor Jesús, por eso se llama el tribunal de Cristo, y es el que va a ver, ese tribunal va a ver a Cristo frente a nosotros. Vamos a estar frente de nuestro Señor y Él sabrá qué hacer con los cristianos. Y el juicio del trono blanco es para los pecadores, y ahí pues también el único que va a estar en el juicio es Cristo Jesús. Entonces pues cada quien que va a ser evaluado de acuerdo a como se haya portado en la tierra, como haya obedecido o no obedecido. Pero en el momento que uno ya se muere uno en la tierra, se queda uno dormido hasta que venga el juicio, el tribunal de Cristo o el juicio del trono blanco. Eso es bíblico 100%. A ver, de ahí nos vamos a Isaías 53, 3 al 5. Amén. 53, 3 al 5. ¿Estás dormido o qué? ¿Te quedas dormido? Sí, está canigo. Bueno, 53, 3 al 5. Vamos a leer el 3. Aquí está hablando de nuevo Isaías, pero de una profecía que se iba a cumplir. Fíjense, 800 años antes del Señor, que llegara el Señor Jesús. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como humanidad fallamos al Señor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Toda la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesús, porque él representaba a toda la humanidad pecadora. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, lo hicieron pedazos los malvados con el látigo y lo golpeaban, le arrancaban su barba a jalones. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acordémonos que por esa llaga donde salía la sangre de nuestro Señor, todos los que nos bautizamos en el nombre de Jesús, estamos cubiertos por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Qué terrible, ¿no? Luego nos vamos a Mateo 18, 14 al 17. Es otra etapa de donde el Señor, cuando estuvo en la tierra, hacía sanidades. ¿Qué es lo que dice Juan en sus versículos finales, cuando está en el Evangelio de Juan? Dice que todo lo que se dice de ahí del Señor no es todo lo que hizo, es lo que se hizo un compendio de lo que era más apropiado poner ahí en el texto, pero no, dice que no bastarían libros y libros para decir todo lo que hizo el Señor Jesús, porque es una maravilla todo lo que hacía el Señor. ¿Se imagina diario estar haciendo sanidades, estar predicando su bendita palabra? Y dice Mateo 18, 14, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. O sea, la tocó y se sanó esta mujer. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. En el momento de tocarle el Señor. Qué maravilloso. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. O sea, los demonios se iban. Nada más como que el Señor dijera la orden, sal de ahí, y se iban.
y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Todo eso el Señor lo hizo por su poder y sobre todo por su amor a la humanidad, a su creación. Amén. Y de ahí nos vamos a Santiago 5, 13 al 16. Amén. Dice Santiago 5: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Son preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Está alguno entre vosotros? Se las hago a ustedes, hermanos, tómenlo como una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Entre ustedes hay alguien que esté afligido en este momento? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, dice la Biblia. El 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros, entre ustedes? Vosotros es ustedes en el español moderno. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nosotros en nuestra congregación usamos aceite de oliva, y cuando hay hermanos que quieren que oremos por ellos, nos ponemos poquito aceite así, y en el nombre de Jesús le tocamos su frente y oramos por el hermano, y le pedimos al Señor Jesús sanidad para el hermano, sanidad de todo tipo, física o espiritual. Y el Señor es el que hace la obra, nosotros nada más no somos intercesores ante Dios para que Él tenga misericordia de todos aquellos que están enfermos o abatidos. Y la oración de fe salvará al enfermo. O sea que es bíblico, hermano, que usen el aceite, ¿eh? Eso es lo que yo quería recalcar. No se necesita que lo llenen de aceite, nada más que poquito aceite, agarra la botellita, la toca, la hace usted, y se lo pone en la frente y le pide al Señor por su sanidad del hermano, o de la hermana, o del niño, o de la niña, no sé, de la persona que necesite esa ayuda espiritual. Y en el 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Quién es lo que salva al enfermo? La oración de fe. Porque el Señor, decía un hermano, decía: pues yo a veces estaba tan cansado, hermano, que ya no, yo oraba y yo pedía con todo mi corazón, pero de repente se me cerraban los ojos y yo veía al hermano que estaba llorando. Y yo: Señor, por la fe de mi hermano, sálvalo, Señor, sánalo, por favor, Señor, porque yo ya estoy demasiado agotado. Pero luego te pido de todo corazón que lo sanes a mi hermano, Señor Jesús. Y se sanaban los hermanos, hermano. ¿Por qué? Porque el que hace la obra es el Señor Jesús, no somos nosotros. Y si la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Claro, tiene que arrepentirse, lógicamente, ¿no? El 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Qué pasa aquí? Empezamos hablando de que el único que es capaz de sanar es nuestro Señor. Lo dice él en el texto de la Biblia, claramente, en Deuteronomio 32, 39. Lo leímos hace rato y vemos que esto era en el Antiguo Testamento, y nada más estaba el yo soy, que era el Señor Jehová, y en su santo nombre se hacían sanaciones, intercediendo por los enfermos, orando por ellos, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia por nuestros hermanos. Vamos a hacer una oración ahorita en este momento. Yo les pido, hermanos, que si hay algún enfermo dentro de ustedes, levante usted sus manos al cielo y
Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos sane si estamos enfermos. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que tenga misericordia de nosotros, Señor precioso, Señor Jesús, en esta hora, Señor precioso, la comunidad Maranata, donde usted se encuentre, usted es Maranata, si está viendo este video, bueno, esta transmisión en vivo. Estamos en directo para hablar con nuestro Señor Jesús. Él está aquí en medio de nosotros. Dice el Señor claramente que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Somos muchos aquí en Maranata. Ya lo sabemos porque hay registros, pero pues no venimos aquí a hacer una propaganda de tipo mercantil ni mucho menos. Todos los que estén ahorita en Maranata viéndolo, yo les pido con todo mi corazón, hermanos, que levanten sus manos y le pidan al Señor Jesús. Señor Jesús, en este día como congregación Maranata, Padre mío, te pedimos, tengas misericordia de todos y cada uno de nuestros seres queridos, de todas las personas que están viendo esta transmisión, Señor. Estamos elevando ante ti una petición de sanidad, Señor precioso. Sana a mis hermanos, a sus mamás, a sus papás, a sus hijos, sus seres amados, no importa cuál sea el nexo, ni siquiera de tipo sanguíneo. Hay personas que nos amamos y no tienen nuestra sangre, pero los amamos como si fueran parte de nuestra sangre, de nuestros familiares. Lo que importa es el amor, que es lo que une a los seres humanos, hermano, Señor Jesús. Te pedimos por nuestros seres amados, de todos y cada uno de mis hermanos que están viendo esta predicación, y te pedimos, Señor Jesús, que tenga misericordia, así como lo has tenido hasta ahorita, porque sabemos que hay unos que ya nos salvamos, ya salimos, quién sabe si vaya a ser al final lo mismo, ya salimos de la pandemia, ya están empezando a haber cambios en la transmisión de esta enfermedad, y sabemos que todo tú lo puedes controlar, Señor, si es tu santa voluntad. Te pedimos, amado Padre, que nos perdones si hemos pecado ante ti, Señor, en cualquier forma, Señor, ya sea con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestra boca. Si hemos pecado frente a ti, Señor, te pedimos perdón en este momento, Señor, y te pedimos misericordia para todos y cada uno de nosotros. Y que se haga tu santa voluntad, Señor, si es que tú crees que podemos servirte y hacer tu bendita obra, Señor, como dice la palabra tuya, Señor, que sigamos sus estatutos, que sigamos sus mandamientos para poder ser copartícipes de la bendición que tú nos das en todo momento, Señor, cuando nos volteamos hacia ti. No queremos volvernos hacia atrás, Señor, como dice Isaías, que hizo el pueblo en ese tiempo. Mucha gente en nuestro mundo actual, en nuestras sociedades que tenemos alrededor de nosotros, están completamente vertidos hacia el mal. Te pedimos que nos protejas, nos ayudes para poder soportar toda esa adversidad contra nosotros. Me recuerdo ahorita en la palabra, Señor, que tú le dijiste al Señor cuando tú eras su hijo en la tierra, Señor, que tú le dijiste a él, no te pido que los que me dejaste, que somos nosotros también, somos los que somos cristianos en este momento, no te pido, tú le dijiste al Señor, a tu Padre, que los saques de entre los hombres, sino que los tengas ahí y que los protejas de todo mal. Eso es lo que te pedimos en este momento, Señor. Estamos aquí como parte de una sociedad enferma, llena de maldad, llena de avaricia, pero sabemos que hay una luz maravillosa. La luz del mundo eres tú, Señor. Tu santo nombre, Señor Jesús, es lo que nos hace ver en realidad que hay una gran esperanza, y esa esperanza eres tú. Nuestra esperanza eres tú, Señor Jesús. Gracias, amado Padre,
porque sabemos que tú nos escuchas, porque somos más de 2 en esta congregación. En diferentes lugares del mundo estamos ubicados, pero sabemos que tú nos estás viendo siempre, Señor, con ese ánimo de hacer tu bendita obra, Padre mío. En tu hermoso nombre, Señor Jesús, gracias por escucharnos y que se haga tu santa voluntad, Señor. Nada más pedimos pues sanidad física, mental, espiritual, y que nos ayudes a solventar todos los problemas que tenemos en nuestros hogares, y que todos aquellos que están enfermos les mandes la sanidad en este momento, Señor. Que cuando se acabe la oración haya una manifestación de tu gran amor, pero sobre todo de tu gran amor, Señor, hacia nosotros, y que lo manifiestes como tú lo desees, Señor, con sanidades, con cambios en nuestro corazón, para querer hacer lo bueno delante de ti, que es la sanidad más grande, Señor, cambiar hacia ti, no retroceder, no regresar a lo malo, sino avanzar hacia ti en ese camino que nos has marcado como tus hijos, como tus siervos y como tu pueblo, parte del templo, parte del cuerpo de Cristo, que es tu santa iglesia cristiana. Gracias, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. Que mi Señor Jesús los cubra de bendiciones, y que esperamos que haya manifestaciones del poder y el amor de mi Señor Jesús hacia ustedes y hacia sus familias. Yo sé que lo hace porque lo ha hecho durante toda la eternidad. Lo va a seguir haciendo porque Él es eterno y perfecto. Amén.